Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla. Soy y hoy les traigo un tema que créanme, está que arde en las redes sociales y que ha revuelto el mundo de las novelas turcas. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Serkan y Özge juntos de nuevo. La chispa resurge. Y bueno, aquí vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, sobre esta noticia que ha generado tanto revuelo. Para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. En este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, el mundo del entretenimiento, novelas, series, películas, chismes y todo lo que nos hace vibrar. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Serkan Ayolu y Özge Gürel, la pareja que conquistó los corazones de medio mundo en la serie Amar es Primavera, han sido vistos juntos de nuevo, ha sido como una bomba. Recordemos que estos dos tortolitos, que ya estaban casados, se han mantenido bastante discretos desde entonces, pero la noticia de esta supuesta reconciliación, o reencuentro, ha saltado a todos los medios y a las redes sociales. ¿Qué está pasando realmente? ¿Están juntos de nuevo? ¿Se han dado una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se ven de vez en cuando? Vamos a sumergirnos en los detalles y a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. ***, un poco de contexto, el romance de Ayaz y Oyku en la vida real ***. Para entender la magnitud de este reencuentro, es crucial recordar cómo se gestó la historia de amor entre Serkan y Özge. Ambos se conocieron en el set de Amar es Primavera, donde interpretaron a Ayaz y Oyku, una pareja que cautivó a la audiencia con su química, sus peleas, sus reconciliaciones y sobre todo, su amor. La serie, que mezclaba romance, comedia y drama, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en numerosos países alrededor del mundo. La historia de Ayaz y Oyku resonó con el público, que se enamoró de sus personajes y de la magia que emanaba de la pantalla. La conexión entre Serkan y Özge en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que se relacionaban, la complicidad que compartían, todo sugería que había algo más que una simple interpretación. Y así fue. La química entre ellos trascendió la ficción y pronto se trasladó a la vida real. Los rumores de un romance comenzaron a circular, y finalmente la pareja decidió hacer pública su relación. A partir de ese momento, Serkan y Özge se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las novelas turcas. Sus apariciones públicas, sus declaraciones de amor en redes sociales, sus fotografías juntos, todo era motivo de alegría y entusiasmo para sus seguidores. La pareja representaba el ideal romántico para muchos, dos jóvenes, guapos, talentosos y enamorados que habían encontrado el amor en el trabajo. En el año 2022, tras varios años de relación, Serkan y Özge decidieron dar un paso más y se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos. La boda fue un evento muy especial, lleno de emoción y felicidad. Las fotos de la pareja vestida de novios inundaron las redes sociales y fueron celebradas por sus fans. Sin embargo, como sucede en muchas relaciones, el tiempo, las circunstancias y las diferentes personalidades pueden afectar la dinámica de una pareja. Con el tiempo, la relación entre Serkan y Özge, como muchas otras, pareció enfriarse. Comenzaron a surgir rumores de desacuerdos, de discusiones, de diferencias irreconciliables. El silencio en redes sociales se hizo evidente, las fotos juntos disminuyeron y la ausencia de declaraciones conjuntas alimentó las especulaciones sobre una posible crisis. Aunque no hubo una confirmación oficial de ruptura, sí que se notó un distanciamiento, una atmósfera de tensión y una falta de interacción que delataba que algo no estaba bien. ***, el reencuentro, la explosión de las redes sociales ***. Ahora, la noticia de su posible reencuentro ha explotado por diferentes razones, generando un revuelo sin precedentes. ***1. Pruebas visuales, las imágenes que hablan por sí solas ***. Lo más importante y lo que ha desatado la locura en las redes sociales, es que existen pruebas visuales. Se han publicado fotos y vídeos de Serkan y Özge juntos, en lo que parecen ser salidas casuales. Las imágenes muestran a la pareja en diferentes situaciones, caminando tomados de la mano, compartiendo una cena romántica, sonriendo y conversando animadamente. En algunos vídeos se les ve muy cercanos, intercambiando miradas cómplices y demostrando una palpable conexión. Estas imágenes, por supuesto, han incendiado las redes sociales.
Los fans han analizado cada detalle, cada gesto, cada expresión facial. Los comentarios y especulaciones se han multiplicado por miles. ¿Cómo se miran? ¿Qué se dicen? ¿Hay una chispa entre ellos? ¿Han vuelto a estar juntos? Las preguntas son infinitas. *** 2. Reacción de los fans, la nostalgia y la esperanza en acción ***. La reacción de los fans ha sido masiva y emotiva. Los seguidores de Amar es Primavera, y de la pareja en general han reaccionado con entusiasmo, nostalgia y esperanza. La serie dejó una huella imborrable en muchos corazones, y la idea de volver a ver a Ayaz y Oiku, o mejor dicho, a Serkan y Ozge, juntos y felices, ha generado una gran alegría. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la pareja. Los fans han compartido sus recuerdos de la serie, han expresado su cariño por los personajes y han manifestado su esperanza de que esta vez sí funcione. Las etiquetas y hashtags relacionados con Serkan y Ozge se han convertido en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram, lo que demuestra el gran interés y la expectación que han despertado. Los fans de la serie y de la pareja han revivido el amor por Amar es Primavera. Han compartido fotos de la serie, han recordado escenas memorables de Ayaz y Oiku, y han revivido la emoción que sentían al verlos juntos en la pantalla. La nostalgia por la serie ha sido un factor clave en la reacción de los fans, que han expresado su deseo de volver a disfrutar de la magia de Amar es Primavera, aunque sea a través de la vida real de sus protagonistas. ***3. El misterio, ¿qué está pasando realmente? ***. La verdad es que por ahora, no tenemos una confirmación oficial de ninguno de los dos. Ni Serkan ni Ozge han hecho declaraciones públicas al respecto. Se han mantenido herméticos, lo cual, por un lado, es comprensible, ya que son muy celosos de su vida privada. Prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público y proteger su intimidad. Sin embargo, esta falta de declaraciones solo alimenta las especulaciones y el interés del público. Los fans están ávidos de saber la verdad, de conocer qué está pasando entre Serkan y Ozge. La ausencia de información oficial crea un vacío que es llenado por las teorías y las conjeturas de los seguidores. **4. ¿Qué podemos deducir de las imágenes y los vídeos? Aunque no tengamos una confirmación oficial, podemos analizar lo que vemos en las imágenes y en los vídeos. La forma en que se miran, la cercanía física, la sonrisa en sus rostros, todo sugiere que existe una conexión especial entre ellos. Parece que hay una complicidad y una química que aún perdura. Miradas cómplices en las imágenes, se puede apreciar una conexión especial en sus miradas. Se miran con cariño, con complicidad, con una mezcla de afecto y nostalgia. Cercanía física se les ve caminando tomados de la mano, abrazándose y demostrando una cercanía física que sugiere una relación de confianza y afecto. Sonrisas y risas ambos se muestran relajados y felices en compañía del otro. Las sonrisas y las risas son evidentes en sus rostros, lo que indica que están disfrutando de su tiempo juntos. Todo esto no necesariamente significa que estén juntos de nuevo sentimentalmente, pero sí indica que existe una relación de cariño, respeto y amistad. Y por supuesto, la esperanza de que puedan volver a ser pareja es muy grande. Posibles escenarios, ¿qué pudo haber pasado? Ante la falta de información oficial, es inevitable plantearse diferentes escenarios que podrían explicar este reencuentro. 1. Segunda oportunidad, el amor da segundas oportunidades. Una posibilidad es que, tras un tiempo separados, hayan decidido darse una segunda oportunidad. Que hayan reflexionado sobre su relación, sobre sus errores, y que hayan encontrado la manera de superar los obstáculos. El amor, a veces, da segundas oportunidades, y puede ser que esto sea lo que esté sucediendo. Tal vez hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a intentarlo de nuevo, construyendo una relación más sólida y duradera. 2. Amigos con derechos, una amistad especial. Otra posibilidad es que simplemente hayan decidido ser amigos. Que se hayan dado cuenta de que aunque no puedan funcionar como pareja romántica, sí pueden mantener una relación de amistad, de cariño y de apoyo mutuo.
Esto no es algo inusual en el mundo de las relaciones, y muchas parejas, después de una separación, logran mantener una amistad duradera. Han madurado y han aprendido a valorarse en una nueva dinámica, basada en el respeto y el afecto. *** 3. Colaboración profesional, un proyecto en común ***. También existe la posibilidad de que estén colaborando en algún proyecto profesional. Recordemos que son actores y es común que se relacionen con otros actores y actrices, ya sea en el set de una película o serie, o bien en eventos sociales o publicitarios. Es posible que estén trabajando en un proyecto juntos, o que simplemente coincidan en eventos y reuniones de trabajo. Podrían estar filmando una nueva serie o película, o tal vez participando en alguna campaña publicitaria. *4. Manipulación mediática, un montaje para el interés público ***. Y por último, la opción más dramática. ¿Que podría ser un montaje? No me refiero a que todo sea falso, sino que puede que haya un poco de manipulación mediática detrás de todo esto, por parte de sus representantes o de las agencias de noticias. Recordemos que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing y de campañas publicitarias. Es posible que estén utilizando este reencuentro para generar interés mediático, para promocionar alguna serie o película en la que estén trabajando, o simplemente para mantener su imagen pública en alza. ***. La especulación continúa. ¿Qué depara el futuro? ***. En definitiva, no podemos saber a ciencia cierta qué está pasando entre Serkan y Özge. Solo el tiempo y sus propias declaraciones nos lo dirán. Lo que sí podemos afirmar es que su posible reencuentro ha generado muchísima expectación y que sus seguidores están ansiosos por saber la verdad. Mientras tanto, nosotros, como buenos observadores del mundo del entretenimiento, podemos analizar la información disponible, especular, debatir y, por supuesto, disfrutar de las imágenes y de los vídeos que circulan por las redes sociales. Podemos seguir de cerca los movimientos de Serkan y Özge, esperar sus declaraciones y mantener viva la esperanza de que vuelvan a estar juntos y felices. ***. Mi opinión, ¿qué creo yo que está pasando? ***. A título personal, creo que existe una conexión muy fuerte entre Serkan y Özge. La química que tenían en Amar es Primavera era innegable, y parece que esa química aún perdura. Creo que es posible que se hayan dado una segunda oportunidad, o que al menos estén intentando construir una amistad sólida y duradera. ***. Y ahora quiero saber tu opinión, ***. ¿Qué crees tú que está pasando con Serkan y Özge? ¿Crees que se han reconciliado? ¿O simplemente son amigos? ¿O crees que hay algo más? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ***. Conclusión, un futuro incierto, pero lleno de esperanza ***. En conclusión, el posible reencuentro de Serkan Ayolu y Özge Gürel ha revolucionado el mundo de las novelas turcas y ha generado una gran expectación entre sus seguidores. Aunque no tengamos una confirmación oficial, las imágenes y los vídeos que circulan por las redes sociales sugieren que existe una conexión especial entre ellos. Los fans están ansiosos por saber la verdad y esperan con ansias que la pareja haga públicas sus declaraciones. Mientras tanto, podemos analizar la información disponible, especular, debatir y disfrutar de este emocionante momento. El futuro de Serkan y Özge es incierto, pero la esperanza de volver a verlos juntos y felices está más viva que nunca. Y ahora, gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Hemos analizado la noticia sobre el posible reencuentro de Serkan Ayolu y Özge Gürel, hemos visto las pruebas visuales, hemos analizado las posibles explicaciones y hemos debatido sobre lo que podría estar pasando. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resultado interesante y entretenido. No olvides dejarme un me gusta si te gustó el vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Y ya sabes, en los comentarios puedes dejarme tus opiniones, tus dudas y cualquier tema que te gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Chao.